Mi nombre es John Ever Pérez Álvarez, contador público, especialista en revisoría fiscal con maestría en gestión de las organizaciones, estudiante del doctorado en administración. Mi trabajo de grado tiene por nombre Factores psicosociales laborales y la influencia en el estrés laboral y el trabajo decente de los docentes universitarios. Esta investigación está enfocada a determinar cómo el trabajo de los docentes influye en su salud y cómo se genera estrés o no y cómo lo podemos medir para poder determinar e impactar ese clima organizacional que lo puede estar afectando o no. Dando respuesta a la primera pregunta, de dónde pienso y por qué investigo, en este tema que me dediqué o desarrollé mi trabajo de grado, que es los factores psicosociales y laborales, el estrés y el trabajo decente, tengo dos formas de enfocarlo. Primero, por el lado de mi campo de trabajo, quería salir a explorar campos diferentes al área contable, al área de auditoría, al área de investigación, o sea, salir de mi zona de confort. Y ya, segunda parte, ya desde el rol de administración, que es el campo del doctorado, me llamaba la atención hablar del trabajo decente y el estrés y cómo el clima laboral influye en la salud de la persona, en la salud del docente. Importante para mí el concepto, ¿por qué? Porque cuando yo pienso que investigar me lleva a buscar un tema que no es de mi manejo, que me invita a ampliarlo, a conocerlo, a estudiar, y me generaba muchas inquietudes. Necesitaba determinar o confirmar esas creencias que yo decía que un buen ambiente de trabajo generaba impacto en la salud de forma positiva. Y a través del tiempo y de los años que llevaba como docente, que veía profesores estresados, enfermos, incapacitados. Entonces, de acuerdo a algunas lecturas previas, me generó esa necesidad de investigar si ese ambiente laboral, ese estrés que genera el clima laboral y en la concepción de trabajo y decente, si era lo que aportaba a la salud o cómo incidía en los aportes reales del profesor. Entonces, básicamente, saliendo de mi zona de confort y ya dedicándome al tema de investigación, investigo porque el tema me parece interesante, y ahondar en el concepto me llevaría a ratificar muchas hipótesis, que es que si el clima laboral sí impacta en la salud y que cuáles son los riesgos psicosociales que llevan a determinar los impactos en la efectividad de un docente, y además mirar si el trabajo decente sí se está aplicando en los casos de la docencia. Ahora la pregunta, ¿qué creo sobre mi tema? Y ahí antes de empezar la investigación o cuando empezamos con mi asesor, partíamos de unas premisas o partía de unas premisas que yo decía que los profesores universitarios tenían un grande nivel de estrés, o sea, que estaban súper estresados. Entonces, desde lo que veía, captaba, desde como quien dice la visión y esas dudas, yo decía, pero ¿por qué un docente está estresado? Entonces, básicamente yo me enfocaba en esa primera hipótesis, el docente está súper estresado. ¿Por qué está súper estresado? Porque fuera de que tiene que hacer una labor docente, tiene una carga administrativa muy grande. Entonces yo decía, mire, tiene unos estudiantes a cargo, ahí adicionalmente tiene que cumplir con unas obligaciones a su universidad, que básicamente lo lleva a unos niveles de trabajo por fuera de sus horarios, y me imaginaba como un tercer escenario que si buscáramos un nivel donde los profesores tuvieran más apoyo, estuvieran menos estresados, fueran un poco más felices, tendrían un ambiente laboral más agradable y sus resultados no los impactaban negativamente en su salud y mejorarían los resultados con los estudiantes. Ya cuando ya en el proceso de investigación, ¿qué voy a mirar o qué empiezo a detectar? Que no es tan fácil el tema. Que cuando empezamos a mirar factores psicosociales laborales y el estrés y el trabajo decente, que son tres variables que tengo que mirar, es más complejo. Entonces ahí básicamente ya me toca enfocar la investigación, entre otros muchos aspectos, a identificar cuáles son los factores psicosociales realmente que afectan a un docente,
cuál es la relación entre todas esas variables y si las herramientas actuales que hay dan para medir ese riesgo y ese estrés en esa actividad docente, porque una de las premisas que yo pienso es que los elementos, los materiales, las herramientas para juzgar el estrés en un trabajo no aplican para los docentes. Tenemos que tener efectivamente otras herramientas. También es importante que hay que explorar el trabajo decente. O sea, básicamente ese trabajo decente, desde que nosotros lo miramos en los ODS, si aplican para la docencia o cómo lo podemos mejorar o si lo tenemos que hacer. Entonces, básicamente, esa investigación me lleva a muchas preguntas y a hacer muchísimos cambios o buscar muchísimas variables. Ahora, el tercer enfoque, el tercer elemento de este trabajo, la pregunta es, ¿qué quiero saber y por qué quiero saberlo? Mi trabajo de grado tiene una pregunta de investigación básica y dice de qué manera los factores psicosociales laborales específicos del rol del docente universitario influyen en los niveles de estrés laboral y en que se perciba de un trabajo decente en los profesores universitarios. Entonces, a partir de ahí se generan muchas preguntas adicionales. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando cómo vamos a determinar esos factores. Entonces empezamos a mirar, bueno, ¿cuáles serían los principales factores psicosociales laborales para los docentes? ¿Cómo se relacionan esos riesgos psicosociales con esas cargas académicas y administrativas que se le generan? ¿Qué herramientas hay en el mercado para evaluar los riesgos de los docentes? ¿Qué es el trabajo decente y cómo aplica la docencia? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que valorar? ¿Cuáles serían las herramientas de mejora? O sea, se generan demasiadas preguntas por fuera de esto. ¿Y para qué? ¿Para qué estas preguntas? Para generar una relevancia teórica, o sea, desde que lo teórico ayuda a apoyar esa pregunta, a contestarla bien, a mirar si se aplica una relevancia social y vital, y académica y política. O sea, en esos tres aspectos, si estas preguntas se contestan adecuadamente en el trabajo de grado, podemos tener una sustentación teórica que nos lleve ¿cómo se dice? A afianzar ese marco teórico o ese marco importante para desarrollar el tema. Inicialmente, todo esto pasa de ser una curiosidad inicial desde una observación a darle un soporte conceptual desde muchas áreas de la ciencia. Ahí tendríamos que mirar aparte de la psicología, aparte de la sociología, las normas y cómo afectan en ese concepto. Ahora la pregunta, ¿qué se ha dicho antes y qué me incomoda o moviliza? Entonces, desde el enfoque teórico que quiero manejar en este trabajo de grado, básicamente podríamos decir que tengo que combinar la psicología organizacional y del trabajo como una perspectiva sociológica, más que de la psicología y el ser de la persona. ¿Por qué? Porque desde la psicología organizacional y el trabajo puedo entender cómo los ambientes de trabajo y las distribuciones de tarea afectan al docente en su comportar, en su felicidad, en su forma de hacer, no cómo afecta su psiquis, su comportamiento o su salud mental en primera, porque en este trabajo no vamos a hacer teorías de psicología, pero sí podemos tener una perspectiva sociológica, o sea, una mirada más amplia, o sea, no mirar donde yo miro el trabajo como una actividad en estructuras sociales culturales, no desde el ser. Este trabajo no se va a centrar en enfoques clínicos individuales del estrés, cómo lo maneja el individuo y cómo lleva a escenarios de tensión. No, o sea, no se va a enfocar en productividad, en variables de impacto, no, o sea, esa parte psicológica no se van a hacer. ¿Cuáles teorías se trabajarían? O sea, yo basaría las ideas de este trabajo en donde basaría estas ideas que entiendan que el estrés en el trabajo no como un problema personal, sino como una exigencia del medio. Porque si vamos a hablar como estrés, como un requisito del ser, podría ser una enfermedad predispuesta o que yo la puedo heredar. O sea, cómo el ambiente puede generar estrés. Y además, desde las teorías, mirar cómo veo que el trabajo digno decente lo guían desde los ODS, la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, para mirar desde esos lineamientos y políticas mundiales, cómo se están aplicando y cómo pueden incidir en el cumplimiento de ellos en el estrés laboral. Entonces, básicamente,
las teorías que se pueden seguir desde ese trabajo no serían teorías científicas desde el comportamiento, la psiquis o las teorías psicológicas más netas, más sociológicas de comportamiento y no diagnósticos clínicos. ¿Qué términos o conceptos debo o estoy desarrollando desde el trabajo? Primero, riesgos psicosociales, laborales. Específicamente, qué son, dónde están enmarcados en el sector académico y desde su concepción, cuál es el concepto, para qué sirve, cómo se aplican, cuáles, cómo y básicamente cuáles aplicarían. Y es un derrotero de qué aplican el trabajo docente, porque podemos hablar de riesgos psicosociales laborales desde muchas actividades laborales. Otro concepto de gran importancia es el estrés laboral. Y ahí básicamente es determinar qué es el concepto de estrés como concepto general y básicamente cómo puede incidir en la salud de un empleado, cómo se maneja el estrés. En el campo teórico tomaría algunos conceptos desde la psicología, la salud, la medicina, qué es el estrés, cuáles son los efectos físicos, pero no básicamente es entender el concepto y cómo lo aplico en el comportamiento de un ser cuando está en un ambiente laboral. Otro concepto muy importante es desarrollar el trabajo decente, que es inicialmente trabajando el concepto desde la Organización Internacional del Trabajo que nos generó las OES. O sea, básicamente, ¿qué es ese trabajo decente y cómo los países, las culturas han ido desarrollando ese concepto y cómo se está aplicando en cada país en el cumplimiento de esas metas? Y ese concepto, cómo afecta en el caso de las universidades el cumplimiento de esos objetivos en las metas, en las cargas académicas, para determinar si tiene el concepto de trabajo decente un impacto en riesgos psicosociales y en estrés laboral que pueda llegar a un impacto negativo en la salud de un docente, a generarle felicidad o infelicidad. Otro concepto a manejar es entender el concepto de los roles o funciones de un docente universitario, porque uno de los conceptos muy importantes que yo quiero entrar a determinar y a definir es: el docente tiene doble función. Función de docente encargado y relacionado con el estudiante de generar un proceso educativo y adicional no puede separar su rol de empleado que tiene que cumplir unas funciones administrativas con la entidad que lo contrata, digamos un entorno educativo, o sea que es un complemento adecuado. De igual manera, definir esas interrelaciones que tiene el docente con ese. ¿De dónde estoy pensando el problema? Entonces, en esta investigación, básicamente, como se explicó, se está trabajando desde un enfoque psicosocial integral del trabajo, donde combinamos teorías desde la psicología organizacional y del trabajo con una visión holística de la salud ocupacional, siempre en relación con los principios del trabajo decente que hizo la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué se elige esta mirada? Porque primero permite ver al docente de una forma completa, o sea, cómo es el proceso relativamente de él en su contexto. O sea, básicamente entender cómo las condiciones del trabajo, factores psicosociales afectan su mente y su comportamiento y básicamente qué produce y cuáles son los resultados. Además también aceptar y explorar las dimensiones de ese trabajo del docente, como lo decíamos ahora, rol con su estudiante, rol con su empresa que lo contrata. Adicionalmente, verificar cómo ese rol, ese trabajo, ese contrato está en la dignidad del trabajo que promulga la ODS. También es que me permite ver más allá del individuo. O sea, básicamente no centrarme en lo que el individuo es, sino también lo que lo afecta el entorno. O sea, entender que el estrés se puede generar por la interacción del docente con su entorno laboral, donde llega a ejercer sus funciones y donde tiene que desarrollar sus labores misionales. ¿Esto qué me puede dar? Me pueden quedar muchas cosas por fuera, pero básicamente uno podría decir, podríamos analizar el salario, cómo afecta, otros análisis psicológicos, pero básicamente desde esta mirada holística o general, desde lo psicosocial, el trabajo y las responsabilidades, es que se quiere o quiero, perdón, ¿por qué investigar este problema y no otro? Primero, como lo decía, llevo 12 años en la docencia
y alternamente me puedo caracterizar por ser 50% docente, 50% asesor, contador. ¿Y qué estoy viendo yo? El trabajo docente genera muchos impactos negativos, o sea, genera estrés, genera ansiedad por cumplir, por llegar a preparar una clase, por hacer el proceso pedagógico adecuado, la transmisión de conocimientos, que muchísimas veces la docencia se puede generar por vocación, pero más de ese rol, el trabajo del docente genera más estrés y ansiedad por las demás obligaciones que te genera el ente que te contrata, más por la relación de los estudiantes. Entonces hay veces uno básicamente tiene una dualidad: amo ser docente, pero no amo ser empleado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en mi aula de trabajo soy feliz, transmito conocimientos, tengo una agradable interrelación con los estudiantes, genero un gana-gana, aprendo y enseño, pero cuando ya salgo del aula de clase, básicamente, ¿qué encontramos? El estrés de cumplir otras obligaciones que se salen de ese rol, que se vuelven monótonas, estresantes y hay veces obligantes, que rozan y preguntaría si esto es un trabajo decente. Entonces ahí es donde básicamente esa investigación me genera mucha me motiva a entender si el trabajo del docente, si es un trabajo decente, si lo estamos tomando o lo están tomando las entidades como un trabajo decente, están reconociendo los derechos, si le están dando el valor que es y si se están orientando a los objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre todo, cuando en Colombia tenemos una normatividad que nos enseña a medir los riesgos psicosociales, considero que las preguntas, las baterías de preguntas no se ajustan a la realidad del docente. ¿Por qué? Porque cumple un nuevo rol y ese nuevo rol no lo están reconociendo. Entonces, una de esas aspiraciones es que, fruto de esta investigación, se pueda sacar una nueva herramienta donde diga: mire, aplique estas encuestas para determinar los riesgos psicosociales, pero agréguele esto porque los docentes necesitan un modelo adicional. ¿Qué aprendí sobre mí y sobre investigar durante el seminario y la realización de este trabajo? El trabajo no está terminado, está en curso. Digamos que podemos ir en un 50-60%. Combinándolo con el trabajo del módulo de la profesora Urquijo, yo ¿qué puedo decir que he aprendido? Primero, que la motivación es válida. O sea, que desde lo que me motiva a investigar es válido, desde las teorías epistemológicas, desde las corrientes filosóficas, esa pregunta de investigación y esa curiosidad es válida. O sea, esa necesidad de aprender sobre este tema es válida. Básicamente me ha ayudado esto a entender que debo desarrollar nuevas competencias, mejorar las competencias en investigación, en profundización, en sistematización de datos. ¿Para qué? Para darle una forma adecuada para investigar. O sea, la curiosidad es válida, he aprendido que es válida, el tema es válido, es oportuno, pero básicamente de lo personal yo podría decir que desde el lado filosófico pude entender desde las corrientes filosóficas qué postura tengo, desde dónde debo mirar el concepto, hacia dónde lo debo combinar con mis propias experiencias para poder llegar a un buen firme a la investigación. Desde el modo de cómo investigar, ¿qué me dio? Me dio una hoja de ruta a este trabajo para poder armar las preguntas adecuadas. En la revisión que hacen mi profesora, la profesora que le agradezco mucho, hace algunos comentarios, valida muchísimas cosas y me dice: ve, mira otra visión, mira esta otra línea de investigación, mira estos conceptos. Ya otras personas hablaron de eso. ¿Y eso qué lleva? Que básicamente al terminar este seminario se está reformulando el trabajo, se han hecho muchos cambios. ¿Para qué? Para poder darle continuidad a la luz de las críticas positivas generadas en el seminario, por parte de la revisión de la docente, por parte de los comentarios en las sesiones personales que se interactuaron en Argentina y los comentarios que se escucharon en clase. O sea, que lleva a decir: no lo estoy haciendo bien, me voy por allá al escuchar. O sea, que nos lleva a enrutar un poco más la investigación. O sea, que básicamente yo podría, como conclusión de esta pregunta, y lo voy a leer textualmente: investigar no solo encontrar respuestas, es también aprender a hacer las mejores preguntas y sobre todo a mantener esa chispa de curiosidad. Ese es el mensaje de este seminario, de esta conclusión. O sea, aprender a preguntar y aprender a encontrar las preguntas verdaderas. Y vale.